Bueno, buenas noches, bienvenidos al estudio de Romanos. El día de hoy, con la gracia de Dios, pues ya estamos casi al final del libro, no por eso que es el que hemos dejado de aprender, al contrario, hay muchas cosas que aprender. Pero estamos en la segunda parte del capítulo 15. Les doy bienvenida hoy y quisiera yo orar antes de pues hacer la lectura de esta segunda mitad del capítulo y entrar luego a la discusión de la misma. Padre, te doy muchas gracias pues Señor, tu grandeza. Señor, gracias por tu obra creadora. Gracias que, como dice el texto sagrado en varias partes, Señor, tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre. El hombre en nuestro cuerpo en sí es una maravilla que tú nos has dado. Pero aparte de eso, Señor, nos diste el gusto de la vida, el vivir, el comer cosas ricas, el ver puestas de sol, salidas del sol, el tener amor para nuestros familiares, seres queridos. Pero Señor, todo eso también es chico comparado a decir que nos has permitido conocer a tu Hijo Jesucristo y nos has dado vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, que cuando esta vida mortal termine, que es el fin de cada hombre, el fin seguro de cada hombre, tenemos una morada eterna contigo, Señor, para vivir no menos de lo que vivimos ahora, sino más, Señor. Te damos gracias por esto. Y Padre, al ver esta parte, capítulo 15 de Romanos, algunos detalles del ministerio de la vida de Pablo, ayúdanos, Señor, a aprender de ello, a obra tu Espíritu Santo en nuestra cabeza, en nuestra mente y luego en nuestro corazón también, Señor, para poner por práctica esto. Y te damos gracias y te alabamos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues veo a Daisy y Margarita, me da gusto que estén presentes. Como es costumbre, quisiera hacer la lectura. No voy a leer todo el capítulo, simplemente desde el Romanos capítulo 15, versículo 14. Más o menos habíamos hablado de algunos de estos versículos, pero quisiera quisiera volver a empezar en esta parte, pues para ver cómo es ya que él está terminando la carta y empezando la despedida, pero como, bueno, ahorita lo vamos a ver, que hay muchas cosas aquí que ver. Romanos 15, 14. Dice: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticias de él, lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos.
ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Entonces el comentario, ese es el final del capítulo 15. El comentario lo voy a tomar, leí un poquito antes para pues tener el contexto donde queremos comentar, pero habíamos comentado y de hecho algunos de los versículos que quiero volver a comentar hoy en menos detalle, pero Romanos 15, 18 dice: no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras. Brevemente, creo que no lo comenté la semana pasada, pero brevemente ahí habría que oír los que se llaman apóstoles hoy en día, los que se llaman pues grandes ministros, y ver si tienen la humildad y la gratitud y bueno, la necesidad, como Pablo en este versículo, de decir lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Creo que hoy en día hay muchas personas que dicen yo hago y yo soy, yo tengo, etcétera, etcétera, ¿no? Y Pablo aquí no está diciendo yo soy profeta o soy apóstol, perdón, sino está diciendo lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Obviamente sí era apóstol, pero lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y comentábamos hace 8 días, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Y brevemente, si yo les pudiera dar un poco, ahí si nosotros leemos el libro de Hechos, podríamos tener la historia después de una parte que cubre los primeros apóstoles y Pedro y demás. Empieza bastante el ministerio de Pablo y podríamos tener resumen de esto. Cabe señalar que Pablo lo que hacía era ir a ciudades principales o grandes. Ahí compartía el Evangelio. Pero como vimos al inicio en la introducción a Romanos, él discipulaba a la gente de tal manera que de donde él estaba, o sea, él no tenía que ir a cada pueblito y pararse en cada, en México le llamaríamos cada ranchería, sino llegaba a un lugar importante, compartía, discipulaba y la gente de ahí llevaba el Evangelio a los alrededores. Entonces él, al ir aquí, dice, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. Y los que quieren profundizar en esto pueden ver de vuelta en el libro de Hechos dónde fue y dónde no fue. Y realmente sí estaba ya tomando en cuenta esa idea de las ciudades grandes, pues ya listo para echarse el brinco y llegar definitivamente a Italia, ¿no? Pero me adelanto un poco. Pero él había llenado en esa forma de predicación. Ahora, vemos su forma de ministrar en este versículo 20. Primero, vimos la forma que él dice, lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Él no está diciendo, yo estoy haciendo. Fíjense nada más la diferencia. Yo estoy haciendo en nombre de Cristo, es yo estoy haciendo en nombre de Cristo. Pero él no dice eso, sino dice lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pero bueno, su filosofía de ministerio en el versículo 20, en efecto, mi propósito ha sido
predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Que en efecto mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Por un lado podemos decir y ver de vuelta en el libro de los Hechos que él fue el que empezó a salir por delante, ¿no? Salir a lugares donde no habían ido. O sea, es nuevo el evangelio. Primero no sabían si nada más predicarlo a los judíos, pero empiezan a predicar a los gentiles y obviamente el ministerio que él tenía. Entonces, en parte, pues era más, podríamos decir, más fácil para él llegar a donde Cristo no era conocido y predicar, ¿verdad? Él fue el que le llamamos punta de lanza, a lo mejor. Él fue abriendo el camino para el evangelio. Era su visión. Pero vamos a hablar de eso un poco más, pero era su idea. Ahora, hoy en día, hermanos, créame que también hay lugares en el mundo donde ustedes todavía, si quieren y Dios les llama y responden a ese llamado, podrían ir a lugares donde no han conocido a Cristo. ¿Okay? Tenemos todo el mundo musulmán. Seguramente muchos lugares de ahí pueden llegar y no han oído al Cristo de la Biblia. Conocen al Jesús de musulmán, que es otra cosa diferente, ¿no? Podrían llegar ahí. Ahora, a lo mejor les cortan la cabeza, pero pues también Pablo fue bajo, pues con bastantes peligros y persecuciones con este ministerio. Pero entonces él decía, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Y hemos venido comentando que los gentiles son, a veces se refiere a ellos como las naciones, o sea, los otros pueblos. Entonces él, como ministro en especial hacia los gentiles, era ir a la gente donde no habían oído, donde no tenían esa noticia, y era el ministerio de él. Ahora, quiero profundizar en esto un poquito, porque también él vivió un momento histórico, Pablo, y Dios lo usó en su momento histórico, y a lo mejor nuestro momento histórico es un poco diferente. Y no es llevar la contra de Pablo, esta es la vida de Pablo, y así lo vivió y Dios lo usó. Pero debemos de notar también que el propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, pero tenemos la epístola a los romanos. Pablo está escribiendo a un grupo de creyentes en Roma, donde él no fue a fundar esa iglesia. Ahora, al llegar al capítulo 16, vamos a ver muchas saludos de personas que él conocía en Roma. Pero ellos ya se están reuniendo como iglesia en Roma. Él no fundó esa iglesia y tiene un ministerio de enseñanza hacia esas personas. Entonces, en cierta forma podríamos decir que a lo mejor a él le hubiera gustado ser el fundador también de la iglesia en Roma, ir siempre adelante, ser el primero en llegar a los lugares, pero Dios usa muchos hombres, no uno solo, usa muchos. Entonces había gente que ya había ido a Roma a compartir, y ya había un grupo de creyentes ahí. En el libro de Hechos, si lo leemos, interesantemente, todavía cuando Pablo llega a Roma, y ya les estoy dando clase de Hechos un poquito, pero cuando él llega a Roma, él todavía busca a los líderes de las sinagogas, porque eran más de uno, y les presenta, les dice que les va a hablar del evangelio, y ellos le dicen, no habíamos oído del evangelio. Entonces, en ese sentido, él fue el primero a los líderes judíos de Roma, en forma formal, pero muchos de ellos dicen que no habían oído, presentar a ellos por primera vez el evangelio. Quizás fue una sorpresa para él que ellos no hubieran oído a esas alturas, pero bueno, les tocó eso. Entonces, de vuelta, no estoy tratando de contradecir, tuvo su momento histórico, predicó él, fue el primero en llegar donde el evangelio no sea conocido, pero a la misma carta de Romanos está escribiendo a personas que ya conocen. Ahora, dentro de la historia de Corintios, y de vuelta sí, nos vamos al libro de Hechos, como el libro histórico, y ver cómo los dos cosas se conjuntan.
en 1 Corintios 3, o sea, déjame decirles más o menos la historia. Él iba por delante, por delante, por delante. Era el primero en llegar a Corinto. De hecho, llega solo, no va acompañado. Se encuentra ahí Aquila y Priscila. No aclara el libro de Hechos si ellos ya conocían. Hay quienes piensan que ellos ya eran creyentes y conocían al Señor. El libro de Hechos no aclara eso. Bien, él los pudo haber evangelizado ahí en Corinto. Pero él llega con ellos y empieza a predicar y hace una gran obra en Corintios. Y luego se va a Éfeso. Y en Éfeso empieza en cierta forma la obra, porque empieza a predicarles, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Se hace una ausencia de viaje, como ahí no había los aviones, pues era viaje de algunas semanas o meses, no sé decirles el tiempo exacto, pero considerable. Y él ya no está en Éfeso, y hay otros hermanos, precisamente Priscila y Aquila. Llega otra persona que se llama Apolos, que vamos a comentar en un momento. Y si él bien empezó, ellos tienen una parte ahí fresca, la obra recién, porque lo que Pablo hace es llegar y predicar en una sinagoga y dicen, queremos saber más, y él dice, bueno, regreso. Entonces dejó apenas iniciado la obra y hay otras personas que llegan. Pero bueno, él va a hablar de esto en 1 Corintios. Pero mientras, en lo que precisamente les dice a los Éfesos, espérame, ahorita voy a Jerusalén a cumplir un voto y regreso, okay, una promesa que tengo y regreso. En eso llega esta persona que se llama Apolos. Les adelanto la historia de Hechos, pero les invito a que lo lean y que lo conozcan. Y Apolos llega a Éfeso y él dice, yo quiero ir a Corinto a enseñar. Y Priscila y Aquila le hacen una carta de recomendación para que él regrese a Corinto. Y es quizás la primera vez que vemos que esto pasa. O sea, el evangelio se está extendiendo. Dios está usando a otros hombres, mujeres y parejas, ya que menciono Priscila y Aquila, para trabajar en el evangelio. ¿Okay? Y ahora Apolos regresa, y Apolos sí llega a un lugar que él no fundó, que fue la iglesia en Corinto. Y leemos con ese contexto lo que está en 1 Corintios 3. Todo esto es agrandar un poco sobre Pablo diciendo, en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no se ha conocido. Ese es un propósito de él personal y un llamamiento de él que Dios le dio a él, pero no es para todos, ¿no? Entonces, 1 Corintios 3 dice, yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Leo ese pasaje porque, de vuelta con lo que yo les expliqué de Hechos, Apolos llegó a Corinto después de que Pablo había ido. El resultado fue la gente en Corinto, como él dice aquí, todavía niños, inmaduros. Algunos decían, no, hombre, me cae muy bien Pablo. Y otros, no, me cae muy bien Apolos. Y inclusive por ahí, si leemos el primer capítulo, creo que menciona a Cefas o a Pedro. En esta parte no lo menciona. Entonces cada uno decía, me gusta me gusta el otro, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, que es importante,
en el versículo 6, bueno, el 5, 1 Corintios 3, 5, después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Pablo mismo nos ha dicho, en el cuerpo hay diferentes miembros. En Romanos 12 nos dijo, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Entonces aquí vemos que somos servidores. Y entonces el verso 6 dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Entonces si vemos por ahí, creo que es finales de esta epístola, donde Pablo ruega a Apolos que vaya a Corinto. A lo que quiero llegar no es un estándar de ministerio que vemos en la Biblia, el decir solo predica donde no se ha conocido el Evangelio, y si alguien ya conoce el Evangelio, pues ya no les prediques o ya no les enseñes. Sino él está reconociendo aquí en el verso 6 de vuelta, 1 Corintios 3, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Entonces, y en el verso 8, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Y en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Ahora, Pablo, en este caso, como él fue el que llegó a Corinto, todavía les escribe del versículo 10 en adelante, y les dice, espérame, ¿no? O sea, Dios usó a Apolos y todo, ustedes se están portando como inmaduros, pero bueno, 1 Corintios 3:10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto. Muchas veces usamos este pasaje para decir, tú que estás viviendo en tu vida cristiana, pero en el contexto podemos ver que él está hablando particularmente en Corinto, y no tanto por Cefas o Apolos, pero llegaban otras muchas personas ahí. Y entonces dice, bueno, tengan cuidado, yo puse los cimientos, si construyen, otro construye, ¿verdad? No dice ustedes construyen, cada uno construyendo su vida, sino hay ministros, personas que llegan, que dicen que construyen. Entonces, si alguien construye sobre este fundamento y les explica, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto. Entonces, algo bien importante aquí, Pablo está diciendo, el ministerio, Dios va a juzgar los ministerios. Lo vimos por ahí en el 14, ¿verdad? ¿Tú por qué juzgas al siervo de otro, no? Al siervo ajeno. O sea, pero Dios sí va a juzgar. Me quedé a la mitad del versículo 13. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumido por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, a lo que quiero llegar aquí nada más es que sí es aceptable, el mismo Pablo lo ve, que una persona empiece una obra, otra persona continúe, otras personas continúen. Dios usa esto, usa diferentes personas, pero cada uno es responsable de lo que hace, ¿no? Si llegas a creyentes o a una iglesia o un grupo y están mal en algunas cosas, la palabra, con mucha paciencia y cariño, velos enderezando. Pero hay de ti si están bien y llegas y les quieres empezar a meter otras cosas que no están tan bien fundadas en la Biblia, que no son bíblicas, que son extra bíblicos. Porque en el día de juicio vas a ser responsable. Entonces, Romanos 15:22, regresando al texto de Romanos, este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Y habíamos tenido, o sea, Pablo y yo he querido verlos, pero pues está la obra del Señor, ¿no? O sea, hoy en día, por cierto, para mucha gente es muy popular decir, voy a subirme a un avión y volar a tal lado a predicar, ¿no? Y Pablo decía, no, pero es que hay un pueblo entre Roma y acá que todavía no conoce el Evangelio. Y de vuelta, no cada pueblito, pero ciudades importantes, ahí todavía no conocen el Evangelio. Tengo que llegar ahí a presentar el Evangelio primero antes de ir a Roma.
Y por eso en Romanos 15:22, este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Si se recuerdan de la introducción, bueno, los primeros versículos de Romanos, en Romanos 1:11, dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Entonces Pablo en el 1, capítulo 1, le dice: he querido ir, pero no he podido ir, ¿ok? Pero ahora, bueno, y en el 15, este trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. He querido verlos, pero no he podido por este trabajo, ¿no? Queda claro. Romanos 15:23 dice: pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos. Y fíjense, aquí vemos los planes del hombre Pablo, del apóstol Pablo. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. En el libro de Hechos, si ustedes leen, van a ver que Pablo tenía la idea de ir a un lugar y el Espíritu se lo impidió. Y estando en otro lugar, no se quedó ahí. Fue llamado a otro lugar. Entonces Pablo era un hombre que ya tenía, ya en el libro de Hechos hay la confesión de Pablo, decir: yo quería hacer una cosa y Dios me guió hacia otro. Entonces aquí él está expresando sus planes que él siente. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Nota muy personal, perdón que lo meta aquí, pero nos tocó fuera de Barcelona ver un tramo todavía de una carretera que le podríamos llamar romana, empedrada. Y lo que Roma daba era buen lugar de transporte. Entonces él bien podría ir ahí y sobre esa carretera ir desde Roma hasta España, ¿no? Para predicar el evangelio. Y era el plan que él tenía. Pero espero que después de haber disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Entonces me ayuden a continuar el viaje. Entonces Pablo dice: quiero estar ahí un tiempo, gozarme, disfrutar la compañía de ustedes. Y de ahí me ayuden a continuar el viaje. Y mi plan es ir a España. ¿Por qué España y no a Roma? Si Roma es la capital del gobierno gentil, del mundo gentil. Porque él ya nos explicó: quiero ir a predicar donde no han oído. Entonces él a lo mejor no había encontrado a nadie en todos sus viajes que había dicho: no, allá en España también hay creyentes. Entonces tenía él la inquietud de ir. Pero bueno, verso 25. Y aquí empezamos a ver otras cosas entonces de su ministerio. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. Okay. Entonces Pablo tiene un llamamiento, tiene un ministerio, quiere decir: voy a llegar a ciudades donde no han oído el evangelio y voy a presentar por primera vez el evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús. Y creo que probablemente les presentaba algo muy parecido al libro de Romanos. Era su forma de empezar a explicarles su culpa ante Dios, la justificación, todo lo que Dios nos ha permitido estudiar en este libro. Entonces tenía ese pendiente. Sabía, por ejemplo, que en España no conocían el evangelio todavía. Pero en medio de eso había otra cosa que pesaba en su corazón. Y no nada más en su corazón, sino lo estaba llevando a hacer una acción. Y dice: por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Muchas iglesias se preguntan, bueno, antes de preguntarse, hay mucha gente que tiene la idea de que una iglesia va a ser la iglesia de los que ayudan, hacen una ayuda social, o van a ser una iglesia que hace un evangelismo, una predicación.
Pero vemos que para Pablo no había tal conflicto, no había tal división. El predicar el Evangelio quiere decir que estás viviendo el Evangelio. Y vivir el Evangelio es cuando ves hermanos necesitados y puedes ayudarlos a hacer lo que puedes hacer para ayudarlos. No vamos a entrar en los detalles de esto aquí, pero si lo leen en el libro de Hechos, esto era una verdadera campaña de ayuda social bastante bien organizada si consideramos el primer siglo en que se está haciendo, ¿no? Pero entonces Pablo dice, voy a poner en espera, ¿sí? Que se espere el ir a España a buscar pueblos o a los pueblos que ya tengo identificados que no conocen el Evangelio. Eso debe de esperar a que yo lleve una ayuda, una colecta para los hermanos pobres en Jerusalén. Ojalá la iglesia tuviera entonces un balance más parecido a la de Pablo, ¿no? Fui a una iglesia acá en Estados Unidos el otro día y millones de dólares, una de las iglesias más ricas, millones de dólares de ahí, de donde tener estacionamiento de coches, de cientos de coches, tardan 15 minutos en entrar todos los coches, un auditorio espectacular, una cafetería para llegar y tomar tu café ahí de lujo, una librería, todo. Y luego por ahí me acerqué y había una caja como de 1.5 por 1.5 como un contenedor, y decía, aquí pon la ayuda para las familias necesitadas, ¿no? Y tenía, no sé, medio metro de profundidad de cosas ahí. Entonces me llamó la atención, ¿no? Que una sola cajita ante toda esa cosa tan grande. Espero que los hermanos estén haciendo más que eso, pero simplemente como visual, era decir, nos ha interesado más hacernos unas instalaciones de lujo, ¿verdad? Y poder estar muy cómodos nosotros, y nos interesa menos ver qué necesitará la gente necesitada, en qué los podemos ayudar el día de hoy o en esta semana, ¿no? Bueno, espero una forma de empezar a ver esto. Para Pablo no había una división. Interrumpe su labor evangelística para llevar una colecta. Y bueno, los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Lo hicieron de buena voluntad, y Pablo por ahí en el libro de Hechos, bueno, el libro de Corintios, más adelante, él dice que le insistieron en hacerlo, pero Pablo también les recordaba y les decía, hagan y apartan y todo esto. Muchos de los textos que las iglesias usan hoy en día para pedir dinero para ministros y para hacer grandes iglesias, edificios, son textos que Pablo usaba para decir, vamos a ayudar a la gente pobre en Jerusalén. Pero bueno, verso 27 de Romanos 15, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Y Jesús por ahí, cuando manda a los discípulos, dice, cualquiera que le dé un vaso de agua no pasará desapercibido. Entonces, pero Pablo está diciendo aquí, ustedes recibieron bendiciones espirituales, deben de regresar bendiciones materiales. Hay un texto por ahí que dice, hagan partícipe de toda buena obra, todo lo bueno a los que les enseñan, ¿no? Entonces aquí podemos aclarar eso, es decir, es una ayuda material a cambio o en agradecimiento de una ayuda espiritual. Es el principio que él está poniendo aquí, y dice, están en deuda. Entonces Pablo dice, estas iglesias son nuevas, reciben una bendición espiritual de los judíos, y seguramente Pablo, bueno, Dios le dio esta sabiduría, ¿no? Y léanlo en el libro de Hechos, está muy detallado, que hubo una profecía, hubo una hambruna, o sea, nos explica muchos detalles. Pero bueno, siguiendo adelante, en 2 Corintios 9, precisamente Pablo habla de esto, y a lo mejor yo ya me adelanté en el comentario aparte de estos versículos. Pero 2 Corintios 9 dice, no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos,
porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes los de Acaya estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Entonces, Pablo está escribiendo en una epístola que es parte de las Sagradas Escrituras, por obra del Espíritu Santo, sobre esta ayuda. Y no hace falta que les escriba. Tiene una buena disposición. Y dice, esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes los de Acaya estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Aunque yo soy, quizás una de mis debilidades en ministerio, es que no me gusta manipular a las personas para que hagan las cosas que Dios los ha mandado hacer. Y no quiero decir que esto aquí es manipulación, pero si se fijan, Pablo les está diciendo como que felicitando, felicitando por su entusiasmo y la buena disposición que tienen los de Corinto, o que aquí se llaman de Acaya, para dar. Pero se ve que él también lo ha comentado con orgullo entre los macedonios, y eso en la última parte dice, el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo esto, o sea, aquí es donde vemos, entonces Pablo los anima, están haciendo un buen trabajo, los demás se están animando por ustedes, a los otros los anima diciendo, mira lo que están haciendo los de Acaya. Entonces está usando una sabiduría humana, un liderazgo humano. Por ahí habíamos visto en Romanos 12, el que tiene el don de precedir, que lo haga con, y perdón que no me acuerdo ahí, con esmero o con fijándose en los detalles. No me acuerdo exactamente la palabra que usa, pero pueden verlo por ahí en los primeros versículos de Romanos 12. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, animando, liderando a la gente con todo esto. Pero con todo les envío a estos hermanos para que en este asunto no resulte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estarían. Entonces Pablo animándoles, están haciendo un buen trabajo, los demás se animan. Pero dice, aparte, por si las dudas, les estoy mandando unos hermanos, y no sabemos quizás muchos más detalles de estos hermanos, pero están ahí para checar cómo van con la colecta, ¿no? No resulta en vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho que lo estarían. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. Imagínense Pablo diciéndole, no, los de Acaya, ¿no? ¿Cómo dan? ¿Verdad? Y por ahí está una parte de decir cada semana, ¿verdad? ¿Y qué falta si llega Pablo y los de Acaya? La ofrenda, ay hermano, se me olvidó. Entonces, para evitar eso, encontrarlos desprevenidos, manda a estos hermanos. En ese caso, nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esta generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Y creo que eso de sembrar con generosidad es el título de lo que sigue. ¿Okay? Entonces, pero él está diciendo, y esto sí sería quizás un principio de ofrendar aquí medio escondido, ¿no? Si ellos hacen con tiempo la preparación para la ofrenda, entonces estará listo como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Si yo no me preparé para dar una ofrenda, entonces no va a ser tan generoso, sino va a ser, no presupuesté, no aparté esto, a ver qué agarro, ¿verdad? Y pues tengo esto apartado para otra cosa, no lo puedo dar. Me estoy desviando un poquito de Romanos, pero bueno, eso era la preocupación de Pablo. Al par, no quiero decir que más, en el momento tengo que hacer esto primero antes de ir a España. Pero era parte íntegro. No creo que él podría pelear el decir evangelizar o ayudar. Creo que van de la mano. Pero bueno, según el Corintios 9, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón.
no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Pablo aquí estaba diciendo, vas a tener bendición. De vuelta, quiero subrayar que está pidiendo una ofrenda no para él, sino para la gente pobre de Jerusalén. Pero él dice, el que siembra, suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha, y fíjense bien, cosecha de justicia. Sí, a lo mejor yo voy a dar físicamente, pero voy a recibir una bendición de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. ¿Okay? No, la idea de decir, voy a dar 10 pesos para que me den 100. Bueno, creo que está totalmente equivocado. Pero aquí está diciendo, y Dios te va a bendecir. Vas a ser enriquecido en todo sentido. Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Entonces Pablo aquí quizás entendemos parte de lo que él está diciendo. Con esta generosidad se va a dar gracias a Dios. Y bueno, último versículo sobre este tema. Creo esta ayuda, en 2 Corintios 9:12, esta ayuda que es un servicio sagrado. Es un servicio sagrado. No solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Entonces esto es un servicio sagrado. Por eso no había la distinción para Pablo. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, estoy en 2 Corintios 9:13, en efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Quizás aquí vemos el amarre en esto. Ustedes, la obediencia con lo que acompañan la confesión del Evangelio. Si el Evangelio es cierto y Dios cambia mi vida, hay una obediencia, y esa obediencia en este caso resulta en una ofrenda generosa para la gente pobre en Jerusalén, que cabe señalar eran de otra raza, eran de otra nación, y ellos dicen, los vamos a ayudar de todas maneras porque son nuestros hermanos en Cristo. Que por la obediencia que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo está dando gracias a Dios por el efecto del Evangelio en la comunidad cristiana donde él ha predicado. Bueno, Romanos 15:28, regresando a nuestro texto, tenemos todavía algo bastante que ver en los minutos que quedan. Romanos 15:28, así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite iré con abundante bendición en Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pablo le está pidiendo de vuelta. Algunas personas ahí lo conocían, otros no, pero dice, oren por mí. Fíjense en lo que él pide. O sea, Pablo tiene una petición de oración aquí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. Una petición que Pablo pide. De vuelta, ya vimos, Pablo tiene todo un plan. Voy a ir a dejar esta ofrenda, voy a llegar a España, voy a convivir con ustedes. Y más adelante aquí en el verso 32, de este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar. Voy a llegar con ustedes, voy a descansar, estar entre ustedes por algún tiempo. Y como él ya había dicho, ustedes me ayudan a seguir mi viaje hacia Roma. Era el plan que tenía Pablo, la petición que él tiene en el 31. No sé si ustedes le contestan, Dios le contesta todas sus oraciones tal como usted quería y tal como usted lo esperaba.
Pero veamos el caso de Pablo. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea. Y ahora sí, los voy a llevar al libro de Hechos. Y vamos a ver bastantes textos. Voy a ir rápido. Es una historia, no es doctrina, no es ver palabra por palabra, es ver el relato. Nos vamos a brincar una parte del relato. Les invito a que lean todo el libro de Hechos, pero en particular estos capítulos para acompañar el estudio de Romanos 15 que estamos haciendo. Hechos 21. Y esto simplemente para no leer todo el libro de Romanos, está relatando lo que ocurre cuando Pablo pidió en el 31, que vamos a regresar a verlo, pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea. Entonces aquí Hechos 21, 27, él está en Judea, está entregando, fue con el propósito de entregar esta ofrenda. Cuando estaba a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Trasfondo, sin leer todo el libro, los mismos líderes, ancianos, en las columnas de la iglesia, en alguna parte les llama, que estaban en Jerusalén, dijeron, mira, vamos a tratar de hacer las paces, ¿por qué no pagas la ofrenda de unas personas que tienen que hacer un voto, etcétera? Y ese es de lo que está hablando aquí. Entonces eso llevó a Pablo al templo. Entonces Pablo está con las mejores intenciones de tratar de hacer paces, por lo menos con los judíos creyentes. Está en el templo con ese fin. Hechos 21, 27. Cuando estaba a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando, israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa. Agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó a algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. Entonces Pablo dijo, pido que oren conmigo que sea liberado de los, no me acuerdo si les llama fanáticos, pueden regresar y ver la palabra ahí, pero que estaban en Judea. ¿Okay? Y bueno, en este caso, ¿cómo es liberado? Pues una tropa romana va y lo saca de ahí. Y aun cuando lo andan sacando, la gente todavía lo quiere. Primero se calman al ver a los soldados romanos, pero después cobran ánimo y todavía lo quieren matar. Y lo tuvieron que llevar en vilo debido a la violencia de la turba, que lo maten, ¿no? Ahora Pablo en medio de todo esto, ¿qué hace, no? Cualquiera de nosotros yo creo que nos esconderíamos, nos taparíamos la cabeza. Pero verso 37, regresando a Hechos 21, cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítanle hablarle al pueblo.
sorprendente, y de vuelta no es exactamente, tiene que ver con Romanos, pero estamos viendo la respuesta que Dios dio a esta solicitud, oración de Él que comparte con los gentes hermanos de Roma para que también oren sobre esta petición. Por favor, permítanle hablarle al pueblo. Entonces los soldados van apenas y solamente porque eran soldados muy entrenados, logran sacarlo con vida, y ya cuando está sobre las gradas dice, ¿puedo dirigirme al pueblo? O sea, Pablo era de nervios de acero y siempre buscando la oportunidad de predicar. Verso 40, con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaban silencio, les dijo en arameo. Y aquí vamos a brincar el contenido del mensaje, se los dejo de tarea. Esto es Hechos 21:40. Nos vamos a brincar a Hechos 22:22 y ver qué pasó después de ese mensaje. Si lo quieren leer, está ahí en Hechos 21. Pero Hechos 22:22, la multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, este tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Entonces aquí podemos ver pues, el sistema de justicia romanos, ¿no? Acuérdense, en el 13 había dicho, sujétanse a las autoridades, no en vano lleva la espada. Y quizás otro ejemplo aquí, donde ¿qué pasa aquí? Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba ahí, permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado. O sea, Pablo, ante la autoridad, se dirige y le dice, bueno, pero la máxima autoridad que es la ley escrita, ¿estamos llevando bien esta ley? Entonces Pablo aquí se sujeta a la autoridad, pero apela a una autoridad más alta, que es la ley. Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante, ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. ¿Okay? Y había ahí, pues obviamente, dos clases de ciudadanos, los romanos y todos los demás, ¿no? Y el comandante se acercó a Pablo y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Y aquí vamos a brincarnos otra vez. Lo dejan guardadito en el cuartel. Empiezan una investigación judicial, que de vuelta todo pueden leer en el libro de Hechos. Y, perdón, el siguiente versículo, los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Y aquí es donde brinco de Hechos 22, 29, capítulo 22, versículo 29, a Hechos capítulo 23, versículos 12. Está él detenido. Están viendo qué hacemos con este hombre. Y tomamos el relato de vuelta. Todo esto es, Pablo hizo una petición, que Dios me libre, ore, que Dios me libre de los fanáticos en Judea, ¿no? Y esto es lo que ocurrió en la realidad en respuesta a esas oraciones. Es a lo que quería llegar. Muy de mañana los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer el reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Entonces el concilio se reunía en un lugar, había un intercambio, llevaban buenas relaciones el concilio y el gobierno romano, que lo traigan para acá para examinarlo y en el camino lo matamos. Era la conspiración. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y le avisó a Pablo.
Este llamó, bueno, simplemente hay una pausa. Pablo, este gran Pablo, el apóstol Pablo, pues tenía una hermana. La hermana tenía un hijo. Lo que quiero decir es que Pablo era un ser humano, tenía familia. Si a lo mejor su hermano le decía, ay Pablo, te van a linchar, ¿no? No sabemos qué le daría a lo mejor su hermana. El sobrino, bueno, le llamo sobrino, hijo de la hermana de Pablo. ¿Por qué estaba ahí? O sea, de vuelta, no nos da detalles, pero se enteró de la conspiración. Respuesta a la oración. ¿Cómo se enteró de la conspiración? No sabemos. Pero se entera, le avisa a Pablo en el cuartel. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió, o sea, Pablo llamó a uno de los centuriones y le pidió, lleva a este joven al comandante porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo, el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó, ¿qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia, no le digas a nadie que me has informado de esto. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó. Un centurión llevaba un centenar de soldados, por lo menos en teoría. Dicen que en la práctica a lo mejor eran 80 y tantos, ¿no? Por falta de presupuesto, qué sé yo. Pero bueno, 2 centuriones alistan un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros, 470 hombres, podríamos decir, más los 2 comandantes. Respuesta a la oración de Pablo, pídele a Dios que me libre de estos que están en Judea, que quieren matarme. Y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias. Bueno, primero de vuelta quizás lo importante, y se nos va un poco el tiempo, 470 soldados bajo el Imperio Romano. Primero lo rescatan ahí de fuera del templo. Lo rescatan, vuelven a rescatar de las gradas. Y luego está la conspiración y lo rescatan de ahí, pero usando 470 soldados. Los judíos, y además escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado de que es ciudadano romano. Aquí es donde vemos que las partes oficiales no coinciden exactamente con la verdad, pero bueno, haciéndose ver él como sabio y muy capaz. Yo quería saber, porque él no supo que era ciudadano romano hasta después. Pero verso 28, Hechos 22, 28. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antipatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. Entonces aquí vemos, todo eso se los quería compartir para decir 470 soldados para sacar sano y salvo a Pablo. Dios, podemos decir, contestó esa oración.
pero seguramente no de la forma en que Pablo se lo estaba esperando. Pablo decía, voy a llegar allá a descansar. Al hacer el comentario de Romanos capítulo 13, tomamos nota de que Pablo estuvo preso 2 años porque no quiso dar una dádiva, una mordida, un soborno a uno de estos reyes para que lo soltaran. Entonces Dios contesta su oración, logra sus propósitos. Dios contesta su oración con gran poder humano, 470 soldados con todo su equipo, caballos y demás, de los 70 caballos, los lanceros, sus lanzas, todo eso. Dios contesta poderosamente, pero en una forma de vuelta que Pablo seguramente no estaba esperando, que nosotros no esperaríamos, pero para honra y gloria de Dios al final de cuentas, ¿no? Y bueno, ahí en Hechos pueden seguir leyendo, pero quería compartirles eso. Cuando pidan a Dios algo, también hay que confiar. Él es Dios, Él sabe, Él gobierna. Tenemos por ahí el versículo que no lo puse aquí para recordarnos, creo que es Romanos 8, bueno, no, y en el capítulo 8 no me acuerdo el número del versículo, pero dice, no sabemos qué pedirle a Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu que conoce la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces oren, pero oren siempre con la confianza. Dios, tú eres soberano, tú vas a hacer tus planes, tú vas a llevar a cabo tus propósitos, llévalos a cabo en mi vida. Y termina el capítulo 15 con este versículo, Dios de paz sea con todos ustedes, amén. Y podríamos decir que ahí podríamos terminar ahí la epístola. Pero el capítulo 16 vienen saludos y bastantes cosas que aprender ahí también. Entonces los invito con la ayuda de Dios una semana más ver para terminar este libro. Los que han estado más o menos fieles durante todo el libro, sé que algunos los videos grabados reponen el estudio, pues qué bendición. Espero que Dios les llene de bendiciones por esto. Padre, gracias por capítulo 15 de Romanos. Casi estamos al fin de este gran libro. En cada parte tú nos has enseñado, Señor. Lo que necesitamos es que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón, ablande nuestro corazón, llene nuestro corazón de amor para ti, Señor, para servirte. Y te doy gracias y te alabo y te bendigo por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues estamos en esta parte del estudio, hermanos, y esta vez quiero quizás hacer algo diferente. Voy a parar ahorita el estudio en menos de un minuto. Regreso para que quede la grabación, porque ya se pasó de 1 hora. 1 minuto me gustaría regresar, saludar, tomar preguntas, comentarios, convivir un poquito por medio electrónico.